cómo se puede analizar el derecho internacional privado. Permítame, creo que tengo que cerrarlo. Entonces estamos refiriéndonos a cómo podemos analizar el derecho internacional privado desde el punto de vista de qué es lo que estemos estudiando. Y voy a compartirles porque creo que la guía es. Entonces, pues, podemos vernos que el método, habíamos hablado que podíamos ir del método deductivo o el analítico, y va a depender de qué punto de vista lo estuviéramos utilizando. Y cuando estábamos hablando en cuanto a las relaciones jurídicas, a un caso concreto en los que se conectan esas normas jurídicas que pueden ser nacionales o internacionales, y cuando son internacionales, qué es lo que están regulando o cómo, y cuando son solo si están indicando cuál es la norma que se va a utilizar, este método directo, los elementos que se pueden dar en los mismos, y además de eso, el método indirecto también del derecho internacional privado. El método indirecto en el derecho internacional privado es aquel en el que la norma jurídica del derecho internacional privado tiene encomendada esa misión de señalar las normas jurídicas que han de prevalecer entre aquellas conectadas con la relación jurídica que suscitó o que está creando un problema. Entonces, acá vamos a ver en este método que lo que se pretende es que hay una relación que está dando un conflicto de estas leyes, y hay una o más leyes, o dos o más leyes que se pueden utilizar para poder dilucidar esta situación o esta pretensión de una de las partes, y lo que se va a buscar es establecer cuál es la que se debe aplicar y cómo se debe aplicar. Y además de eso, tenemos el método indirecto en el derecho internacional privado. Tiene esta característica de que en esta rama del derecho no solo se reduce a enviar la norma jurídica aplicable, no es decirle, bueno, esta es la norma jurídica que se va a aplicar porque hay, por ejemplo, un extranjero o dos extranjeros, y debe de aplicarse esa norma jurídica, sino que también establece, para el caso del conflicto, la norma material, cuál es la que debe de utilizarse, cómo debe plantearse. En la actualidad, el método indirecto de derecho internacional privado se ha prevalecido por considerarse que el método directo es muy lejano y que a veces también tropeza con obstáculos derivados de los verdaderos intereses nacionales en oposición. Y es que acá, cuando hablamos de que el método directo tiene problemas en la actualidad para aplicarse, es porque siempre va a haber un interés del Estado que lo deba de aplicar. En las noticias o en los Twitter han dado circulando, independientemente que la persona sea o no ciudadana, o si es trabajadora o no de las Naciones Unidas, el hecho de que esté golpeando a mujer o insultando a otras personas puede encuadrar en un delito de discriminación. Entonces, si realmente fuera una persona que tiene un mandato o trabaja para una delegación internacional, pues es preocupante. Y si no lo es, solo es un extranjero dentro del país, ahí empezamos a ver los problemas que están, porque, no sé, algunas personas que nacen en países con mejores condiciones que las nuestras se consideran de que son primermundistas, que los latinoamericanos no tenemos la misma derechos que ellos, o por ejemplo como la Alemania nazi, en la que se creía que las personas que no eran los alemanes, la raza aria, tenían
menos derechos. Entonces esto crea también un problema a nivel interno y llega a haber una colisión de estos derechos. Entonces vamos a darnos cuenta que las enseñanzas del derecho internacional privado vamos a utilizarlas desde el método inductivo y también a través de los métodos deductivos. Entonces, elementos que son esenciales en toda ciencia, como el método inductivo, el deductivo, ir de lo mayor a lo menor, de lo general a lo particular o de lo particular hacia lo general, también se utilizan estos dos grandes métodos dentro de nuestra materia. En el método inductivo, mediante el cual el conocimiento de los principios de derecho internacional privado deriva del examen detallado de la multitud de casos reales suscitados en la vasta experiencia de los tribunales de los diferentes países y los casos hipotéticos formulados con inspiración en los anteriores. ¿Y por qué se dice que hay una vasta casos que se han suscitado? Porque a lo largo de la historia de nuestra materia se han dado casos desde 1250 que se empieza a dar la glosa y la glosa o los glosarios, la escuela glosaria, se empiezan a dar casos que ya se daban en Europa. Posteriormente, estos se han seguido dando a lo largo de la historia y se ha tenido que buscar soluciones a los mismos. Y también este método lo vamos a encontrar muy frecuente en nuestra materia. El método deductivo, que sirviéndose del aporte histórico que han obtenido en otras épocas principios claves de nuestra ciencia o para el derecho en general, enseña los principios y solo es preciso su constatación ante los casos reales o hipotéticos que se planteen. Para el jurista Carlos Arellano García, este método permite a veces llegar mucho más lejos y con menos esfuerzo. Y el método deductivo, que sirviéndose, entonces, ¿por qué dice que él permite llegar más lejos? Porque va a concatenar o buscar todos esos elementos que se han dado anteriormente y buscar a través de formas análogas de impulsarlo o actualizarlo con la realidad que se está viviendo o con el caso que se les está planteando. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, licenciada. Seguro, ¿verdad? Porque aquí No, licenciada. se vale preguntar todo lo que necesiten. Licenciada, disculpe, ¿cuándo nos va a pasar las diapositivas? Hoy, mire, mañana que ya espero ya estar más tranquila, así la vuelvo a dejar, le doy una nueva leída y se las paso. Si vieron, trasladé las preguntas que ustedes hicieron y si se dan cuenta, sí trasladaron el examen para que se hicieron cambios. El último calendario de exámenes se los pasé para que ustedes lo puedan tener. Se hicieron variaciones para que no hubiera problema con los derechos que les corresponden a ustedes como estudiantes y para que puedan ejercer su derecho al voto, pues el señor maestro Henry Arriaga, nuestro decano, pues lo realizó. También no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de darse cuenta que la Universidad de San Carlos estuvo la Facultad de Derecho estuvo representada por dos compañeros que es la primera vez que se lograba ir a un concurso sobre derechos humanos y se va a crear de esta escuela para que otros compañeros puedan tener la misma oportunidad de representar y de ampliar los conocimientos de derechos humanos y que puedan representar los mismos en diferentes competencias. Y como un tema, o siguiendo con nuestra clase, vamos a continuar con lo que es un elemento base en todas las ciencias del derecho y no puede dejar de serlo en el caso de las fuentes. Todas las ciencias del derecho
tienen fuentes. Yo les explicaba anteriormente que el derecho es solo uno, pero por temas académicos y de estudio y de sistematización se trabajan en diferentes formas. Una de ellas es buscar eh, cómo se va a ir trabajando, cómo se va a ir estudiando, dependiendo de los temas que se abarcan. Es por eso que no es que el derecho sea distinto, sino que simplemente lo que se busca es que tengan ustedes eh, sistematizado, ordenado para su aplicación, cómo se debe de estudiar el derecho. Perdón, que no encontraba la que tenía la, porque a veces solo texto es cansado para ustedes. Y como recordarán, todo, todo derecho tiene una fuente y cuando nos vamos a indicar fuente siempre es del lugar donde brote, donde nace. Eh, fuente en el sentido de frontis, como lo hablaban los griegos, es donde nace, de donde surge. Y es por eso que cuando hablamos de fuente vamos siempre a visualizarlo como agua, como un río, donde nacen estos mantos de agua. Y como les decía anteriormente, la palabra fuente tiene su razón de ser en el latín fons, fontis, que es el manantial de agua, donde brota de la tierra, y aplicada metafóricamente a la ciencia del derecho, aludimos a ese origen, a ese lugar donde nacen las normas jurídicas o de donde surgen. Por su parte, L. Oppenheimer señaló en el Tratado de Derecho Internacional Público que fuentes del derecho es el nombre que es dado a un hecho histórico del cual nacen las reglas de comportamiento que tienen los seres humanos con fuerza legal. Las fuentes del derecho pueden clasificarse, como se recordarán. ¿Cómo las clasifican? A ver si se recuerdan esos del primer año de introducción al estudio del derecho. Fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas. Sí se recuerdan de eso, ¿verdad? Yo sé que a veces el cansancio los llega a afectar ya los días viernes, pero se recordarán que las fuentes formales son las que engendran las normas jurídicas, y así las normas jurídicas pueden nacer bajo aspectos de una ley, de una regla constitucionaria, de una disposición jurisprudencial y de una opinión doctrinal. Y así, por ejemplo. Y cuando hablamos, pero estas fuentes formales, en el caso de Guatemala, recordarán que la ley del organismo judicial que establece que la fuente formal de las normas es la ley. Es decir, que llegan al Congreso de la República y hay una iniciativa de ley, está esa promulgación, esa discusión, eh, la, la sancionan, se la mandan al presidente para que él la vete o la sancione, y después está el vacatio legis o ese periodo para el cual va a nacer las normas jurídicas. Y además de eso, sí tenemos ciertas normas constitucionarias, pero en ciertos aspectos que están debidamente regulados. Y no es que no aceptemos que en Guatemala, un país pluricultural, multiétnico, pluriétnico, no haya esa normativa que se ha reconocido y ancestralmente lo tiene, sino que también estas normas constitucionarias no pueden ni deben contravenir el derecho
que ya ha sido promulgado, que debe de conocer, como le hablábamos la clase anterior. Lo ideal es que lo conozcan todas las personas, pero a veces no está, no es del conocimiento de todas las personas y se hace necesario que se creen mecanismos en los que se estén informando a las personas de los derechos, las obligaciones o de esas normas coercitivas que influyen en la vida de las personas. Por ejemplo, el no prestar una cuenta y que en esa cuenta le vayan a depositar dinero proveniente de una extorsión es algo muy importante. Y por su parte, por ejemplo, el jurista Francisco Jenny señaló en su libro del método de interpretación y fuentes del derecho internacional privado positivo, entiende por fuentes del derecho formales del derecho positivo los imperativos de las autoridades externas al intérprete con virtualidad bastante para regir sus juicios. Cuando se tiene, imagine, pero sí hay elementos que van a ser esenciales cuando se tiene por objeto propio e inmediato la revelación de una regla destinada a imprimir una dirección de la vida jurídica. Entonces, como fuente positiva del derecho internacional privado, él considera de que son esas normas que tienen, las creó evidentemente un organismo legislativo, pero que van visualizadas hacia las personas que se rigen sobre las mismas y que deben de observarlas y de acatarlas. Entonces vamos a darnos cuenta que las leyes a través de todos estos elementos, pero no solo son las leyes en determinado momento. Yo les pregunto siempre y me gusta recordar. En el estado de Guatemala, todas las leyes que tenemos en este momento vigentes, que son positivas y son vigentes, fueron creadas por el Congreso de la República. ¡Qué silencio! Aquí se vale que me digan sí o no. ¿Qué creen? Y, bueno, ¿quién tiene ahí? Sí, no todas, Luis Fernando. Por ejemplo, denme un ejemplo de dos que son muy usadas en el Estado guatemalteco y que no son creadas por el Congreso de la República. Perdón, licenciada, buenas tardes. No sé si mi ignorancia o mi memoria me ayuda, pero sé que son los decretos ley. Precisamente, decreto ley 106 y 107, Código Procesal Civil y Código Procesal Civil, Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil. Recuérdense que estos fueron creados en el tiempo de Peralta Arzúndia, que fue un presidente de facto. Entonces, como fueron decretos ley, cuando llegaban militares, ellos creaban su normativa, no la hacían los congresos, no los hacían los legisladores, pero sí hay que reconocer que si vemos la técnica jurídica que tiene el Código Civil y el Código Procesal Civil, sí hubo algo que hay que reconocerlo, que en ese momento juristas españoles vinieron a acompañar y son una símiles mucho del Código Civil de ese momento y Código Procesal Civil de España. Imagínense, estamos hablando de 1966 y ya estamos en 2023. Entonces, quiere decir que tenemos un código de más de 50 años. Una de las normas, igual que el Código Penal, decreto que también es bastante, es del mismo tiempo más o menos. La única diferencia es que el Código Penal sí ha tenido modificaciones, se han ampliado nuevos delitos, mientras que el Código Civil ha sido mucho más, hace algunos años creo que se pretendían hacer modificaciones
y se opusieron muchos juristas de los que litigan más civil y procesal civil y mercantil, por considerar que ellos que sería un gran cambio, y realmente hubo mucha oposición a los mismos. En esta diapositiva trato de hacerle ver de que ese proceso de ley también va influido por, no podemos negar que una ley o una normativa, además de que lleve siempre un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, y que ya en la misma, en el derecho, ya hay una coercibilidad, que si las personas no la cumplen de forma adecuada, o como se establece en el silogismo jurídico, premisa mayor, premisa menor, y la consecuencia o el Estado se ve obligado a través de los órganos jurisdiccionales de hacer que se cumplan. Y en una de las fotografías que les pongo ahí está Napoleón. ¿Por qué? Porque los códigos civiles o los códigos fue un concepto, o la codificación que impulsa Napoleón en Francia, y nosotros tenemos un sistema occidental que viene desde yo les decía, el hispano-germánico, que viene desde esa época muy influenciada por Roma, y que pasa por Europa, pero también hubo y hay todavía, creo que no lo podemos negar, hasta en nuestra constitución política, el reconocimiento de ciertas prerrogativas para la Iglesia Católica. Sí había esos regímenes, no solo jurídicos, pero que también en determinado momento venía muy de la mano con el pensamiento filosófico, ese matrimonio que existió por mucho tiempo entre Iglesia Católica y los estados, estaba muy influenciada. Estas guerras, las famosas cruzadas, el creer, claro, que se creía en un Dios y que por eso se combatía. Había un herejismo, pero también hay una parte cultural que no lo podemos negar, que era el hecho de que a través de las cruzadas también se desposeyó de sus objetos o de sus objetos legales a muchas personas porque eran herejes. Entonces venía aparejada, la Inquisición trajo aparejada el reconocimiento de una fe, pero también el que si alguien era declarado hereje se lo desposeía de sus bienes. Y eso no solo lo digo yo, eso se puede comprobar a través de la historia. Y otra de las cosas que podemos ver, si bien es cierto que, como les decía anteriormente, el derecho a una nacionalidad, el reconocimiento jurídico está previsto hasta en normas internacionales de derechos humanos, pero la realidad muchas veces que se viven en los estados sobrepasa. Y por eso me gusta siempre poner una fotografía de algo que, si me dicen que esto no ocurre en Guatemala y lo debatimos, en el que hay niños trabajando, aun y cuando nuestro Código Civil dice de que las personas menores de 14 años no deben trabajar, ya cuando tienen mayores de esa capacidad relativa, si necesitan el apoyo, pueden solicitar a un juez que les autorice trabajar, no pueden ser en condiciones de servidumbre infrahumanas. Pero yo les preguntaría, ¿es la realidad de lo que pasa? Y no solo en Guatemala, en Latinoamérica, en África. ¿Creen ustedes que es mentira? Y todavía les voy a ir más allá. ¿Creen que estas personas que trabajan acuden a los jueces a pedir esa dispensa para poder laborar y apoyar con el sustento familiar? No, no. La realidad es que no. Y creo que más allá ni siquiera tienen muchas veces esa conceptualización que tienen que acudir a un órgano jurisdiccional para que les autorice para que sus hijos laboren.
Entonces, vamos a darnos cuenta que muchas veces las fuentes formales del derecho están basadas en precisamente qué es los requisitos, las formalidades, los elementos formales para que se nazca la vida jurídica de estas normas. Pero muchas veces las fuentes reales son constituidas por aquellos elementos metajurídicos que van más allá de lo jurídico, que propician el contenido de las normas. Es decir, que son todos aquellos hechos y situaciones que ameritan o propician la creación de una norma jurídica. Y estas situaciones pueden ser de carácter sociológico, político, económico, religioso, etnográfica, etnoculturales, culturales. Y es por eso que siempre trato de poner una foto donde la realidad muchas veces es más fuerte, pero sin ir a la parte del interior donde trabajan en agricultura o nuestros migrantes que van a Estados Unidos y están trabajando en condiciones, muchas veces en campos donde se cultivan naranja, ciertos elementos de California, o en otros lugares para poder mandar las remesas y apoyar a su familia para tener una mejor vida que la que a ellos les tocó, o en determinado momento regresar. Pero muchas veces, como les digo, la realidad supera a las normas jurídicas, y muchas veces las normas jurídicas o el derecho crea las normas jurídicas después de que sucedieron los hechos. Y le decían, ¿cuántos de nosotros no conocemos el basurero de la zona 3? ¿Cuántos sabemos que en ese basurero trabajan niños, niñas, adolescentes, recogiendo basura que puede, o elementos que pueden ellos recolectar y vender? Entonces, si fuera lo que dice la norma, que se le tendría que dar el derecho o a ir ante un juez para poder trabajar y en condiciones adecuadas, ¿creen que un basurero sea el más adecuado? No. Por supuesto que no, Linda. No es el más adecuado. Y es la realidad que, como les digo, supera. O si fuera que hoy por hoy tenemos muchos venezolanos que están acá en nuestro país y están trabajando o están durmiendo en la calle, y volvemos a la situación que el derecho internacional privado también regula los derechos que le corresponden a estos extranjeros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en estos venezolanos que están acá o las personas que vienen a Guatemala, mujeres que las prostituyen? Porque una niña de 14, 15 años no van a decir que sabe que es bueno prostituirse y gana dinero. Puede que sí, pero está realmente en una evolución y es extranjera, o la traen bajo el engaño que vienen a trabajar en algo distinto y después las tienen en estos bares, o las tienen en lugares donde las explotan con trabajo forzado. Podríamos decir que estas personas realmente las está protegiendo, o ese reconocimiento que le da el derecho internacional privado está adecuado a la realidad. Y le digo porque a veces yo he escuchado donde dicen, caballero, no, pero es que la salvadoreña, porque hay muchas que están en lugares, en bares y todo, pero muchas de ellas las trajeron engañadas y las tuvieron en su momento, les destruyeron el derecho o el deseo de poder ellas sobreponerse a estos hechos. Y como fuentes formales pueden, como les decía anteriormente, podemos clasificar en las fuentes formales, las fuentes formales directas y fuentes formales indirectas. Si vamos a ver las fuentes formales desde el punto de vista, desde un ángulo diverso, nacionales e internacionales, vamos a ver que las fuentes formales directas son aquellas fuentes capaces de crear normas jurídicas sin requerir autorización de otra fuente formal.
y esta va a ser la ley. La ley no necesita otra norma o algo que le autorice, porque ya por su formación, por su elemento, por cómo nacen a la vida jurídica, ya ellas van siendo, no necesitan de otra o la utilización o la aprobación de otra ley para que nazcan. Y cuando llamamos a las fuentes formales indirectas en el derecho internacional privado, son aquellas cuya probabilidad de creación de las normas jurídicas obedece a que sí lo determina otra fuente formal. En esto lo podemos ver, por ejemplo, en el derecho mexicano. Sí, la costumbre es fuente de derecho, solo cuando la ley le otorga este carácter. Pero también donde está previsto en la ley del organismo judicial, por ejemplo, en el derecho laboral, se recordarán que se establece con todos los principios, que fue una norma que nació después de la Revolución del 44 como una de los grandes avances sociales, pero en la ley del organismo, en la ley del Código de Trabajo se estableció que la ley es fuente del derecho y la costumbre en algunos casos se va a utilizar cuando la ley lo permita. Por ejemplo, en la ley en el Código de Trabajo, ¿qué norma o cómo permite utilizar supletoriamente en ciertos elementos? A ver si se recuerda. ¿Y qué elemento está utilizado supletoriamente? Y es en cuanto al pago. Me les estoy dando una ayudadita, a ver si se recuerdan. Para el sector que trabaja en el campo, en el sector agrícola, en la ley en el Código de Trabajo se estableció que se le puede pagar cierta cantidad con especies, creo que si no más me equivoco, hasta un 30% en algunos lugares. Y eso es por costumbre. Se dejó esa excepción. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en el campo pues van a trabajar y tienen que a veces comprar cierta productos agrícolas, y no es que, ojo, trato de nunca que se vea como que fuera discriminación, pero muchas veces ellos tienen que comprar la semilla, el frijol, el arroz, el maíz. Entonces puede en determinado momento el patrono acordar cierta cantidad de lo que se va a pagar en especie, siempre y cuando también que estas especies que no se le quiera pagar se las estén vendiendo mucho más caro que lo que ellos la pudieran adquirir en una tienda. Entonces a estas fuentes indirectas, la costumbre, la diferencia es que entre Guatemala y el código o las leyes mexicanas, ahí sí es de carácter general, como la costumbre, como una fuente de derecho. Guatemala sí lo tiene mucho más restringido. Y es la costumbre fuente de derecho solo cuando la ley le otorga este carácter. La jurisprudencia, por ejemplo, es fuente indirecta, pues su obligatoriedad proviene del reconocimiento de la ley. En Guatemala yo les decía que la costumbre estaba reconocida como materia laboral y está normado también en el Código de Trabajo. Y la jurisprudencia la vamos a encontrar, por ejemplo, en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, y también en el artículo 622 del Código Procesal Civil y Mercantil, como la doctrina legal. Sí, Stephanie. Sí, Stephanie. Adelante, Stephanie. Stephanie, compañerita. ¿Levantó la mano o se le habrá activado por...? Buenas noches, Eric, perdón, se me activó por error, disculpe. No se preocupe. También tenemos la jurisprudencia en cuanto a materia registral y en los procesos constitucionales, donde tienen que ser 3 sentencias de forma consecutiva en el mismo sentido. Sin embargo, en
en el caso de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, también está el precedente en el cual se dejó previamente establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, de que las personas se pueden apartar de la misma, o los magistrados se pueden apartar de la misma y crear nuevos precedentes. La fuente del derecho internacional privado son las fuentes del derecho internacional privado son las siguientes: la ley interna, la costumbre, el tratado, la jurisprudencia, la doctrina, la tradición y el derecho, incluso el derecho romano. Algunos tratadistas también la clasifican en el derecho internacional privado estas fuentes formales nacionales e internacionales. Y esta clasificación se deriva del sistema jurídico a que pertenecen. Y aunque lo clasifiquemos en fuentes nacionales e internacionales, van a haber elementos que son comunes a ambos ámbitos. Por su parte, el catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Larios Ochaeta, considera que las fuentes del derecho internacional privado son las siguientes: la ley interna, la costumbre, el tratado, la jurisprudencia, la doctrina y otras fuentes. Y entre otras fuentes, él cita como, perdón, alguien tiene abierto su micrófono, voy a decir. Ya. Otras fuentes siempre él considera aquellos elementos generales para todo el derecho. El jurista mexicano, Carlos García Arellano, catedrático de la Universidad Autónoma de México, considera que para las fuentes del derecho internacional privado debemos de tener fuentes nacionales y fuentes internacionales. Las fuentes nacionales son la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Y las fuentes internacionales, por eso les digo que hace una acotación. Las fuentes internacionales son los tratados, la costumbre internacional, la jurisprudencia internacional, y vamos a darnos cuenta que en esta clasificación pues van a ver la doctrina, y como fuentes comunes son para él la doctrina y los principios generales del derecho. Quiere decir que si hubiera necesidad de interpretar alguna norma, podemos basarnos en los principios generales del derecho, como la justicia, la equidad, para que se entre a conocer un hecho. La ley interna está constituida por la legislación propia de cada estado, en nuestro caso el guatemalteco, promulgada por los legisladores en ejercicio de sus funciones, y es la ley que los legisladores promulgaron para solucionar los conflictos de ley, los conflictos de leyes en concurrencia de leyes. En nuestro país, por ejemplo, yo les decía anteriormente que todo lo que es los principios del derecho internacional privado, los tenemos regulados, previamente establecido en los artículos del 24 al 44 de la Ley del Organismo Judicial. Y que, aunque hay que reconocer que durante muchos años nuestros legisladores no hayan creado normas de derecho internacional privado para solucionar los conflictos, después de que se dio la ley del organismo judicial, no se han creado nuevas normas, o no se ha profundizado nuevamente en crear normas para el derecho internacional privado. La costumbre es el actuar o la repetición uniforme, prolongada en el tiempo, de ciertos usos o de contenido jurídico en las esferas de las relaciones. Y en este sentido, para que realmente se considera que es costumbre
y que sea considerada como una fuente formal de las normas jurídicas, se va a requerir de dos elementos clásicos, que es el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Y el elemento subjetivo está contenido por lo que en latín se conoce como la inverata consuetudo, que es la práctica reiterada de una conducta. Y el elemento subjetivo está constituido por el opinio juris jus necessari, que es el convencimiento de esa conducta de observancia obligatoria que se da dentro de una comunidad. Y esto es importante porque, si bien es cierto, la costumbre puede ser utilizada desde la esfera nacional, en el derecho internacional se considera que la costumbre, como los tratados, las obligaciones que nacen de los diferentes estados, inician en el siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, y es hasta 1969 que recordarán que tenemos la Convención sobre los Derechos de los Tratados, la Convención de Viena. Entonces, en ese orden de idea, ahí mismo se deja establecido en la Convención de Viena de la famosa costumbre que deben de tener las personas y la costumbre que se da o las prácticas que se dan en el derecho internacional porque así se ha venido dando para que haya armonía o estabilidad en los diferentes estados. La jurisprudencia, esta consiste en la elaboración de normas jurídicas mediante la asignación de fuerza obligatoria a resoluciones dictadas en el desempeño de la función jurisdiccional. En los países con legislación de derecho escrito, la jurisprudencia que tiene fuerza obligatoria de los precedentes tendrá como origen un precepto legal que le dote de vigencia y determinará de los requisitos. Quiere decir que en los países que no sean de índole del common law, hay una norma preestablecida que establece que se puede utilizar la jurisprudencia en determinados casos y con la fuerza legal que ya está establecida en la ley. Si eso no se diera, no podemos utilizar la jurisprudencia como, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, en donde la jurisprudencia tiene la obligatoriedad de que los y las abogadas deben de conocerla para que a la hora de ir ante un órgano jurisdiccional, ante un juez, ya sea un proceso penal, civil, mercantil, tienen que citarla o conocer un caso para que el juez, hacerle ver que lo que el juez conoció es igual o lo que se está conociendo en un caso anterior y cómo se resolvió en ese caso. En los países, como les decía anteriormente, con costumbre o con derecho constitucionario, la costumbre es la que consagra la obligatoriedad de la jurisprudencia. Y por eso es que se considera que en estos países ahí los jueces a través de cada sentencia van creando derecho, mientras que en los países como los nuestros no se crea derecho, solo los jueces van conociendo y van dejando un camino cómo interpretaron para que si un caso que se conoce a su jurisdicción tiene los mismos elementos, se pueda resolver de la misma forma, porque un órgano mayor del tribunal va a decidir que debe de resolverse en ese sentido. Y como estamos hablando que en esos estados donde se está complementando el binomio adecuado a un sistema jurídico, en efecto, siendo la costumbre producto espontáneo de la vida social, se presenta amorfa e indefinida. Quiere decir que en los países donde la costumbre se da como tal, sí, las personas la van a ir utilizando y le dan la fuerza jurídica que ya se le dejó estar preestablecida. Si no, la costumbre por sí sola
se rigiera a la colectividad, habría una afectación permanente del principio de seguridad jurídica, de saber a qué atenerse por el carácter de amorfa indefinida, pero es casualmente la jurisprudencia la que le da la contextura y definición que le hace falta. Y esto es para que haya un principio de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo les dijera, alguien cometió un delito y de conformidad, eso estoy divagando, por ejemplo, como cometió un delito de asesinato, entonces lo vamos a matar a él, porque esa es la costumbre en determinado lugar. ¿Podríamos realmente hacerlo valer de esa forma? No, licenciada. No. Y que eso es la importancia de que ver que la costumbre, si bien son elementos que se dan dentro de una sociedad, que se le da un reconocimiento, estos no pueden ir en contra de la normativa legal o derogar una normativa legal. Por ejemplo, quienes son de algunas áreas como Quiché, en donde la costumbre o hay ciertos elementos donde se ha considerado el derecho indígena y donde se respete el mismo, no me van a dejar mentir que en el derecho indígena todavía se acostumbraba que una persona, si cometía un derecho o cometía una violación, la casaban con ella. Esa norma fue expulsada. Por ejemplo, Guatemala lo tuvo, que para la reparación es como que una persona estuviera de una violación, la casaban con el violador. Era una revictimización, pero en el derecho indígena todavía se cree que se podría utilizar. Pero yo les pregunto, si realmente al pretender casar a una persona con alguien que abusó de ella, no estaríamos dañando más a la persona que se le afectó este derecho. Por supuesto, licenciada, ahí sí se dañaría completamente a la persona. Se le está revictimizando, se le está haciendo valer, viola los derechos humanos, pero también se le está dando cuidado. ¿Qué se le hace creer que la casan con el violador? Le está reparando que a la persona estaba dañada. No, ella tuvo una afectación de sus derechos por parte de una persona que no debió de haberlo realizado. Y hasta la forma en que lo plasmamos o lo que lo decimos, podemos terminar haciéndole más daño a las personas. Entonces vamos a darnos cuenta que en los países con sistemas de derecho escrito, la jurisprudencia viene a desempeñar un rol complementario de carácter interpretativo e integrado, mientras pues que en los países con sistemas constitucionarios la intervención de la jurisprudencia es imprescindible y vital. Como fuentes internacionales, son fuentes formales del derecho internacional aquellas maneras de crear normas jurídicas que obliguen a más de un Estado. El carácter internacional se le da a una fuente el hecho que sea susceptible de crear una norma jurídica cuya vigencia sea común a dos o más Estados. El jurista Ramón Orrué y Arrey consideró que son fuentes internacionales aquellas que, atendiendo al principio de comunidad jurídica entre los pueblos civilizados, surgen en atención a la recíproca convivencia de sus súbditos. Entre las fuentes formales internacionales estudiaremos en este curso los tratados internacionales, la costumbre internacional, la jurisprudencia internacional. Como recordarán los tratados, durante mucho tiempo se ha afirmado que en virtud de que es un hábito arraigado que los tratados son fuente de derecho internacional privado, puesto que el tratado no es propiamente, algunos consideran que no es propiamente una fuente, solo es el resultado del consenso expreso entre los sujetos de la comunidad internacional, que la verdadera fuente formal
O sea, la manera de las normas jurídicas es el acuerdo de voluntades entre las entidades estatales soberanas y organismos internacionales para crear una regla de conducta que ha de regular sus relaciones. El jurista Oppenheimer, en su libro de Derecho Internacional Público, consideró que la base del derecho internacional es el consenso de los Estados miembros de la comunidad de naciones. Es evidente que han de existir tantas fuentes en un derecho internacional como hechos en virtud de las cuales pueden llegar a existir dichos consensos. Y aquí es importante porque se recordará que en el ámbito de los tratados hay declaraciones, hay tratados, hay convenciones y todas estas tienen un reconocimiento de los mismos. También es necesario que recordemos que el Estado, lo mismo que el individuo, puede prestar su consentimiento, ya sea bien de forma directa y en virtud de declaración expresa, o bien también de forma tácita, comportándose como no se habría comportado de no haber consentido. Y es que ahí vamos a esa libertad de acción o esa obligatoriedad que llegan a tener los estados. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, licenciada, muchas gracias. No, licenciada, gracias. Para el maestro Carlos Avellano, las principales fuentes del derecho, como les había dicho, son las siguientes. Fuentes de, para él que considera que para que se dé el consentimiento debe de ser expreso, y esto se da, por ejemplo, cuando es expreso cuando los estados consienten un tratado estipulando las reglas sobre ciertas conductas futuras internacionales de las partes, y el consentimiento es tácito. Este es el consentimiento implícito o consentimiento manifestado por el comportamiento de los estados que han adoptado la costumbre a ciertas reglas internacionales. El acuerdo entre voluntades de los estados por claridad denomina tratado internacional. Y esto es porque se recuerda que si los seres humanos tenemos la autonomía de la voluntad, también los estados tienen la autonomía de querer o no ser parte de un tratado. Es decir, que nadie va a obligar a un estado a firmar un tratado. Incluso al firmar un tratado, él puede considerar si está en las facultades para cumplir el tratado o todo el tratado, o en algún momento considerar que no lo va a poder cumplir. Bueno, como yo siempre los hago salir tarde, hoy sí los voy a dejar salir 3 minutos antes para que puedan ingresar a la otra clase. Nos vemos el otro viernes. Sí, Esteban. Y Marta también creo que... Licenciada, perdona que la interrumpe. Ajá. Yo solo me quedó una duda ahorita que usted estuvo contándonos y dijo que aquí en Guatemala actualmente no hay ninguna norma de derecho internacional ya establecida, sino todo está en base a convenios y de ambas partes, pero no hay como una norma que nos guíe. No, está la ley, Guatemala suscribió y está como norma interna el Código de Derecho Internacional Civil, el Código de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante. Uh-huh. Y está del artículo 24 al 44 de la ley del organismo judicial. Pero después de esta no se han creado una norma en cuanto a regular todos estos elementos que están contenidos en estos como tal. No un Código de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué? Porque el Código de Bustamante señala cómo debería interpretarse, y el Código de Bustamante es mucho más amplio que la ley del organismo judicial, que solo tiene, imagínense, del 24 al 44, 20 artículos. Uh-huh.
Pero, o sea, eso es una norma que nosotros como país adoptamos para formar parte de un pacto internacional. Sí. Interesante. Bueno, se lo agradezco, Lee. Para servirle, feliz noche, compañeras. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana. Feliz Buenas fin de noches. semana. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, compañeros.